que hagamos un momento de reflexión en dónde estamos parados, a cómo sentimos la carga académica, cómo podemos redistribuir y qué necesitamos hacer para que al final del semestre sea exitoso. A final de cuentas, que no tengamos este estigma de la universidad me quiere ver fallar, que los profesores queremos reprobar a los alumnos para nada, ¿no? Nosotros estamos aquí para poder apoyarlos, para poder contribuirles, para poder ver cómo podemos darles las mejores herramientas posibles y que pues, esto no se vuelva un martirio, que se vuelva un momento hasta agradable de los temas que tenemos por ver y que ustedes mismos pues, ya pueden decir en su ejercicio profesional, ¿no? Entonces, muy bien, vamos a continuar con la clase del día de hoy, si les parece bien. Y más adelante comentaremos sobre algunas actividades que estaremos desarrollando en los días subsecuentes. Vamos a ver el día de hoy prácticamente como el cierre de esta parte que podríamos llamar la cognición y la realidad virtual, en la cual a través de entender cuáles son los mecanismos de la cognición encarnada, si se acuerdan de esa teoría, podríamos saber cómo el cerebro recibe esta información, estos estímulos del ambiente, cómo se pueden ver comprometidas las formas de comunicación del cerebro con los estímulos, cómo inclusive a pesar de tener los estímulos, el cerebro podría estar ya con un proceso tan aprendido sobre algo diferente a lo que es la propia realidad, que necesitamos reentrenarlo para poder ayudarle a superar problemas que pudieran volverse nocivos. ¿Para qué? Para que la persona, ¿cuál es el objetivo de todo esto? A nivel terapéutico, terapia general, que la persona pueda ser persona, entendiendo esta como una persona empeñarse correctamente a nivel personal, a nivel social, a nivel psicológico, a nivel biológico, a nivel funcional, a nivel integral. ¿De acuerdo? Entonces, la persona no solamente es un individuo, es una persona que también tiene que entenderse como un elemento social y cuál elemento social, cómo poder relacionarse con los demás en el entorno. Si cada uno de nosotros tiene sus propias realidades y que ninguna de estas debe de superponerse a la de los demás, ¿cómo podríamos entonces mediar? ¿Cómo podemos hacer que nuestra realidad no sea la absoluta y nos lleve por ahí a una esquizofrenia total sobre que nosotros queremos revelar o que lo que nosotros pensemos sea la forma en la que el mundo se está desarrollando y que el hecho de que el mundo tenga una incoherencia con nosotros pudiéramos sentirlo como agresivo, ¿no? Todos estos mecanismos, pues los hemos visto con ejemplos de cómo la realidad virtual, con sus funciones estimulantes auditiva, visual, inclusive olfativa y sensorial a nivel del tacto con los hardwares que habíamos estudiado en el tema anterior, nos pueden ayudar a acercarnos con el paciente y decirle, mira, si sientes dolor, te lo voy a quitar, pero te puede ayudar a que el cerebro priorice, jerarquice otro estímulo y que el dolor quede de lado y con esto al menos mitigar la sensación del mismo. Oye, tú no tienes prácticamente estás sobrepensando las cosas, mira, te puedo poner un estímulo que de esta forma te lleve o formal, que priorice el modo activo del cerebro, el modo activo, el modo automático del cerebro y que nos permita nuevamente estabilizar mentalmente el proceso de una persona y que no diverja en las ideas como en un proceso de ansiedad, ¿no? Y esto lo hemos hablado a través de los distintos mecanismos que es la emoción del flujo cognitivo, la mitigación del dolor, inclusive el fortalecimiento de la propia identidad, como lo veíamos con los ejemplos de la vez pasada con la demencia, ¿no? Esta enfermedad que es más hacia el factor demográfico senil, las personas mayores con los procesos de neurodegeneración, como empiezan a alejarse de la propia realidad actual, temporalmente hablando. ¿Por qué? Porque ya no pueden hacer interconexiones, entonces tenemos que fortalecer ya tienen, como lo vimos, por ejemplo, con la aldea esta de Alemania, que estaba hecha, que estaba construida físicamente con rasgos temporales que le permitieran reactivar recuerdos a las personas, con la teoría de la reminiscencia, pero también vemos que la realidad virtual puede construir estos espacios y con requerimientos físicos mínimos, ¿vale? El día de
vamos a terminar con el último punto de cómo con la cognición podremos nosotros promover una mejora de la salud corporal en el sentido de la identificación o del fortalecimiento de la identidad, pero más desde un punto de vista fisiológico que psicológico, ¿vale? Y para ello, pues empecemos con uno de los principales malestares que afectan el hecho de poder tener un correcto desempeño psicosocial a nivel personal por una alteración de la realidad, ¿vale? Vamos a hablar de las fobias. Entendiendo las fobias desde su raíz etimológica como un temor, ajá, y como cuando presentamos nosotros un temor, si queremos expresar qué es esta sensación del temor, es prácticamente un ajenamiento, un evitar realizar ciertas actividades, pero principalmente sin fundamentos, sin tener una parte racional detrás de aquello que pueda ponernos en peligro o que limita nuestras actividades. Ajá. Cuando nosotros decimos tenemos una fobia, es porque al estar expuestos al estímulo antecedente, al prefijo de esta fobia, acuérdense, no existe la acrofobia, agorafobia, aracnofobia, distintos tipos de miedos. El prefijo de esta palabra compuesta prácticamente lo que nos dice es un S. Ese es el estímulo que al tú percibirlo vas a empezar a tener una sensación de peligro, de que puede afectar tu salud física a pesar de que realmente no lo esté o no esté pasando, no esté sucediendo. ¿De acuerdo? Eso es para nosotros es la forma simplificada en la cual vamos a entender una fobia. Repito el simplificada porque si bien tiene zonas neuronales en las que se activa, tiene unos antecedentes inclusive que pueden ser, repito, fisiológicos, biológicos, sociales. Eh, Nosotros la vamos a abordar como conceptualmente para entender cómo con la realidad virtual podemos hacer ventaja de sus herramientas en el apoyo a los pacientes para evitar el generar estos miedos infundados. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa a nivel de conexiones del cuerpo humano durante una fobia? Pues que el cerebro entra en un proceso de desincronización con la interocepción. Recordando qué es la interocepción. La interocepción es la forma en la cual el cuerpo recibe estímulos del medio ambiente y los manda al sistema nervioso central, que los hace llegar a la unidad principal de procesamiento, el cerebro, ¿no? Entonces, si los estímulos, si yo no estoy sintiendo algo, si yo no estoy oliendo algo, si yo realmente no estoy viendo algo, pero aún así el cerebro genera la idea de que está presentándose un peligro, en ese momento podemos hablar de una desincronización. Ejemplo, cuando vemos una basura y esta basura genera una imagen tal que o nos da la impresión, una forma que pudiera ser, por ejemplo, una araña, ¿no? O sea, es una basura que está ahí amorfa, pero de repente, por visual, esa basura es algo en específico, el cerebro automáticamente dice, esto es una araña. Tú eres aracnofóbico, ni la estás viendo caminar, ni la estás tocando, simplemente tu cerebro en automático creó la representación de esa imagen, una especie de alucinación, ajá, y en ese momento empiezas tú a decir, no, no voy para allá, inclusive puede tener alguna serie de reacciones más irracionales todavía, como salir corriendo, y donde en ese salir corriendo, como empieza o entra tu instinto de supervivencia y no te das cuenta de lo demás que está pasando, estás tan preocupado en salir de ahí que no te das la oportunidad de ver lo que está pasando en tu alrededor, pues inclusive ahí podrías ponerte en una situación de riesgo derivado de esta situación irracional que se presentó, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque realmente el mecanismo correcto con el cual las personas deberían de reaccionar es con una confirmación interoceptiva de que la situación de riesgo se está presentando. ¿Y a qué vamos con una confirmación interoceptiva? Que estás tocando la araña prácticamente, o en el caso, por ejemplo, de la, ¿no?, fobia, la miedo a las alturas,
que realmente puedes tener tú la confirmación de estar en un espacio de altura que te pone en peligro, de que puede esto causarte o generarte una caída, y donde aquí cuál es el mecanismo de interocepción que debería de entrar a juego. Pues aparte del canal auditivo, que si recordarán ustedes de sus clases de anatomía, tiene que ver con la parte de equilibrio o de la sensación espacial del cuerpo humano, ¿no? Entonces, cuando hay esta serie de inconsistencias entre lo que percibe, entre lo que sucede en el mundo físico, percibe el cuerpo y llega al cerebro, ahí es donde podemos encontrar un proceso de fobia, ¿no? Y este es un proceso estresante. Cuando decimos que es un proceso estresante, inclusive podríamos tener una representación física de esta desincronización que genera el cerebro con la interocepción. Ajá. ¿Cómo es esta representación física? Recuerden cuando lo empezamos a hablar al inicio de este gran bloque temático, en el que la cognición no solamente es dependiente del cerebro, ¿no? La cognición encarnada nos habla de que todo el cuerpo está en conexión con el cerebro para poder generar una información. Entonces, por ejemplo, en estas situaciones estresantes de fobia, ¿qué es lo que tenemos? El ritmo cardíaco y el ritmo respiratorio empiezan a entrar en desincronización, ya sea que uno esté en un mayor grado de velocidad de aceleración que el otro, mientras que lo lógico sería es que, dada la conexión que tiene el sistema respiratorio con el sistema circulatorio, pudieran estar en sincronía de operación. Es decir, que el bombeo de la sangre que tiene el sistema circulatorio a través del corazón, oxigenación que se va dando y la demanda tanto de absorción de aire, de emisión de residuos, pudiera darse al mismo tiempo a partir de la demanda que tuviera el sistema circulatorio. Pero resulta que en los procesos de fobia podemos encontrar una disparidad entre la cantidad de flujo que se tiene en el sistema circulatorio y la cantidad tanto de ingreso como de egreso que tiene el sistema respiratorio. Entonces, esa serie de inconsistencias son las que nos hacen saber que hay un proceso que no está permitiendo que el cerebro coordine correctamente las funciones, ¿de acuerdo? Prácticamente podemos nosotros resumir que en una fobia todo se siente bien, pero el cerebro está dispuesto a asumir el peor escenario ante la fobia que corresponde, ¿no? Y las fobias pueden ser una fobia social, estar, por ejemplo, reunidos en una habitación con más personas. Puede ser una fobia a los espacios cerrados, en el cual no tiene razón, no tiene una lógica, no hay nada que te permita identificar que ese espacio cerrado va a pesar. Las personas que tienen este tipo de fobias lo que dicen es que siento que el espacio empieza a hacerse más pequeño y empieza a aprisionarme. No, si realmente no tienes una información, y esta palabra es clave para lo que vamos a ver más adelante, una retroalimentación de que algo está cambiando en el medio que genera ese peligro, entonces lo que debemos de hacer es generarle la capacidad al cerebro de que se dé cuenta que realmente las cosas no están pasando de esa forma, ¿no? Y para esto, una de las unidades más socorridas a las cuales se ha hecho uso para poder identificar esta desconexión entre el cerebro y la intercepción, recuerden, entre los estímulos reales y lo que el cerebro está ideando, es que se conoce como el HRV. Es una medida, ajá, y es un concepto con un cierto grado de estándar que vamos a entender como la variación del ritmo cardíaco. Aguas, échenle un ojo, esta es la variación del ritmo cardíaco, no es el ritmo cardíaco, ¿de acuerdo? En el ritmo cardíaco, generalmente nosotros tenemos los beats o los pulsos por minuto o pulsos por unidad de tiempo, ajá. Pero en el ritmo cardíaco prácticamente lo que tenemos es la variación entre pulsos en cada momento del pulso. Si alguno de ustedes es más gustoso como de las unidades de la física, prácticamente podríamos decir que el pulso por minuto es el equivalente a la velocidad, pero la variación del ritmo cardíaco es el equivalente a la aceleración, entendiendo en física que la aceleración es cada cuánto va cambiando la velocidad, cómo va aumentando o disminuyendo la velocidad en la unidad del tiempo.
¿De acuerdo? Vamos bien hasta aquí con esta parte del HRV. Repito, el HRV es qué tanto está cambiando el ritmo cardíaco en cada unidad de tiempo o en cada bit, ¿vale? ¿Queda más o menos clara esta parte? ¿Sí? Perfecto, ¿no? Entonces, por aquí podemos ver una serie de, en esta, ¿cómo se llama? En esta imagen, lo que tratamos de ver es que a pesar de que siendo esta una simplificación de un electrocardiograma, la forma en la cual se detecta la variación del ritmo cardíaco es pico a pico de la señal del electrocardiograma. Ajá. No nos vamos a meter ahorita en tecnicismos, que si el pico Q, la onda R, la V, que acuérdense que, y digo, si no lo han llevado, seguramente lo estudiarán, esta es una parte de la interpretación del electrocardiograma, pero en este momento nosotros, para efectos de la clase, nos vamos a concentrar únicamente en que pico a pico vamos a medir la distancia y respecto al siguiente pico vamos a volver a medir esta distancia que a final de cuentas en el electrocardiograma esa distancia es una transformación a un tiempo y vamos a poder agarrar desde un valor actual a un valor anterior una diferencia y saber si esta es positiva, si esta es negativa y en qué medida la tenemos. Por ejemplo, desde el primer pico de este electrocardiograma al segundo, tenemos 822 milisegundos. Ah, por cierto, la variación de esto está en el orden de milisegundos, unidades de milisegundos, ¿eh? Es bastante pequeño. Mientras que del segundo al tercero tenemos 857 milisegundos. Por lo tanto, podríamos decir que la variación del ritmo cardíaco entre esos ciclos es prácticamente 35 milisegundos, ajá, positivos. ¿Qué está diciendo? Sí, 35 milisegundos positivos. ¿Qué está diciendo esto? Si se fijan, cualitativamente es que el primer pulso se dio más rápidamente y el segundo pulso tardó más. Ajá. ¿Esto qué es lo que está diciendo? El ritmo cardíaco está disminuyendo, ¿de acuerdo? Si vemos el siguiente caso, del tercero al cuarto pico de la señal, tenemos 752 milisegundos. Ajá. Por efectos prácticos lo voy a cerrar en... No, 752 está muy bien. Ajá. ¿Qué nos está diciendo esto? Ah, mira, si ahora restamos 752 de 857, nos da una diferencia de 105 milisegundos, pero negativa. Nos está diciendo, bueno, que esos 105 milisegundos es ahora el siguiente pulso se dio 105 milisegundos más rápido. ¿Qué quiere decir esto? Que el ritmo cardíaco está aumentando, ¿de acuerdo? Y el hecho de que cualitativamente nosotros podamos medir la variación del ritmo cardíaco, si éste está aumentando o está disminuyendo, de lo que nos habla es de que podamos estar prácticamente sujetos a una situación estresante o a una situación relajante, ¿no? En el cual, si la variación del ritmo cardíaco empieza a aumentar, significa que el ritmo cardíaco disminuye y por lo tanto se está entrando en un estado de relajación, ajá, o de bajo ritmo cardíaco. Si la variación del ritmo cardíaco empieza a ser negativa, significa que el pulso está aumentando y por lo tanto estamos en una situación estimulante, estamos en una situación estresante y esto puede ayudar a los médicos, a los terapeutas, a poder identificar qué es lo que está pasando con el paciente en cada momento ante ciertos estímulos. Es decir, si por ejemplo yo ya después, en un momento terapéutico, a sabiendas de que una persona tiene una fobia, por ejemplo, a ciertos elementos, como pueden ser las serpientes, como veíamos en la imagen anterior, yo podría ser capaz de identificar, a ver, vamos a presentarte imágenes, voy a exponerte a situaciones en las que haya pocas serpientes, muchas serpientes, de una mayor dimensión, de un color diferente, exponerlo a distintas variaciones del estímulo que genera la fobia y medir la variación del pulso cardíaco. Y en donde nosotros podamos encontrar que el ritmo cardíaco empieza
que la variación del ritmo cardíaco empieza a disminuir, es decir, que los pulsos son más rápidos, ahí podríamos decir que se encuentran los elementos o las variables que realmente causan el proceso de fobia y bajo esas comenzar la atención. ¿De acuerdo? Este elemento o esta lectura de las variables empezó a generar un concepto que anteriormente no se había manejado desde el punto de vista cuantificable, cuantitativo, de cómo se abordan las terapias y no solamente las de realidad virtual, sino las terapias en general. Esto empezó a generar un nuevo paradigma, el paradigma de prácticamente decir, si no lo mido, no lo sé. Habíamos mencionado que muchas veces la forma de poder validar los estudios de terapias, repito, ya sea de realidad virtual o convencionales, y la efectividad que tenían estas con los pacientes era a través de los resonancias magnéticas funcionales, ¿no? Hacer resonancias magnéticas no es algo muy sencillo, ni muy económico, ni tampoco altamente como fácil de utilizar, ¿no? Sí hay que tener determinado grado de especialización, por lo que no era una forma, no era una unidad de medida, el estar viendo las imágenes de las zonas que se estimulaban en el cerebro constantemente para saber que realmente estábamos generando un cambio en los pacientes, en las personas. Pero al empezar a incluir o al empezar a tener noción de las unidades biométricas del cuerpo y entendiendo biométricas como el ritmo cardíaco, la capacidad de sudoración, el cambio en la resistencia eléctrica en la piel, el movimiento del cuerpo, etcétera, el empezar a medir las reacciones del cuerpo empezó a otorgarle a los doctores nuevas variables con las cuales podían validar sus estudios. Derivado de esto, vamos al caso en la Universidad de Melbourne de Lev Posen. Lev Posen es una doctora que ha empezado a implementar en terapias de exposición para poder atender fobias el uso de la realidad virtual, haciendo conexiones, cambiando prácticamente a los pacientes para poder saber en tiempo real sus reacciones ante determinadas situaciones. ¿Por qué? Porque ella encontró en terapias de exposición convencionales en la realidad, que no son de la realidad virtual, el problema que teníamos es que era difícil poder cambiar, difícil poder regular la forma en la que se generaban los estímulos a los pacientes. Imagínense un poco el caso de las terapias de reminiscencia. Es un chin, ya te construí un montón de edificios de los años 80, pero ahora tengo un nuevo paciente de los años 70. Entonces tendría que reconstruir una situación. Lo mismo con las fobias. En los estímulos de imágenes o de la conversación que tuvimos en terapias de conversación, no encontré el problema, pero estaría mejor poder hacer en el cual pudiéramos casi explotar la mayor cantidad de variables a los cuales pudiera estar sujeto el paciente para poder identificar la raíz o identificar el problema de dónde se generan los estímulos que le causan una situación estresante al momento de enfrentar una fobia, ¿no? Y entonces ella lo que dijo es bueno, pues lo que puedo hacer es construir ambientes virtuales y con las tecnologías de cómputo gráfico prácticamente crear, así como con lo que hemos visto con los avatares, ¿no? Crear una infinidad de posibles escenarios. Dos, medir y tener en lectura permanente al paciente para saber en qué momento mi terapia de exposición causa un efecto, el determinante, el trigger, se le conoce también como el trigger de las fobias, para poder saber específicamente ahora ya cómo abordar esa situación. Y con base en toda esta investigación, fundó una compañía que se conoce hoy como Psios, ¿no? O Psios, a veces lo pronuncian así. Esta compañía lo que hace es lo siguiente. Fíjense en la imagen que tenemos del lado derecho, ¿no? En la imagen a su derecha tenemos ahí el kit que ofrece para esta salud mental, para estos tratamientos. Y si se dan cuenta, son unos visores
visores standalone, visores que no van conectados a una computadora, visores que ya traen cargado una programación y que si ustedes mismos, ustedes mismas se dan cuenta, no tiene cámaras alrededor de este. Con eso nos podemos empezar a dar una idea de que no son visores de 6 grados de libertad, son visores de 3 grados de libertad, porque la persona, lo más probable es que dentro de su terapia esté en una posición sentada, no tenga que estarse desplazando en un ambiente, ¿vale? Fíjense lo mucho que ya podemos conocer de la tecnología de realidad virtual aplicada únicamente viendo y conociendo los elementos de los cuales disponen ahí en el kit que entregan, ¿no? Y el segundo elemento es una serie de sensores. Esto está orientado no para que el paciente se autoterapee, ¿eh? Esto está orientado a hacer soluciones, a hacer una nueva herramienta, estetoscopio 2.0, si así lo quieren ver, en el kit de posibilidades que tenga el terapeuta, porque incluye una serie de cables para mediciones galvanométricas y para mediciones por electrodos, en los cuales este par de electrodos se pueden conectar en los músculos del pecho de manera superficial para poder hacer la medición del ritmo cardíaco, inferir el HRV y con estos elementos de galvanometría que les menciono, estos son las como tiritas que ven en la parte de abajo. Estas tiritas van a los dedos y lo que hacen es medir la resistencia eléctrica de la piel. ¿Qué pasa en la resistencia eléctrica de la piel? Las personas cuando empiezan a elevar su temperatura porque estén pasando por una situación estresante, esto puede llevarlos a tener la duración por la componente, por los componentes químicos que tienen. ¿Qué pasa con esta? Pues es un elemento que permite o que favorece la conductividad eléctrica. Entonces, si hay una pequeña corriente pasando a través de este elemento conductivo que les menciono que va a los dedos y empieza a verse involucrada la sudoración de la piel en este elemento, puede incrementarse o decrementarse su conductividad eléctrica y a través de un circuito esto puede ser medido como que la persona está cambiando su situación, está cambiando sus emociones y esto debido a que al momento que se esté viviendo en la experiencia de realidad virtual que se le esté poniendo, ¿de acuerdo? Eso es lo que hace esta solución, identificar a través de escenarios, de exponer a los pacientes con fobias en dónde se encuentra la raíz de su miedo para que el terapeuta pueda tener un seguimiento, pueda tener un elemento específico que atender durante las sesiones posteriores de acompañamiento con el paciente. Ahorita les pongo ahí nada más uno de los ejemplos en la parte de la izquierda, que es, por ejemplo, el miedo a volar, en el cual el miedo a volar, a través de las investigaciones que ha hecho con su equipo médico, ha encontrado que puede ir desde que la persona sabe que tiene que viajar, desde que tiene que hacer las maletas, inclusive por ahí metiendo o involucrando la ansiedad, desde que tiene que ir desde su locación segura, su domicilio, hasta el aeropuerto, que tiene que lidiar con lo que se tiene que lidiar en un puerto. El hecho de viajar, el puro proceso de despegue es una experiencia solita de lo que ofrece el esposo. Mientras está en vuelo, la interacción con las personas, por ejemplo, puede venir ahí una fobia social a la hora de tener que interactuar con los asistentes de vuelo, a la hora de llegar a un lugar desconocido, tener que esperar su equipaje, o sea, todos y cada uno de los momentos involucrados en el proceso de volar pueden ser estimulantes, nocivos a la hora de poder identificar una fobia y son todos estos escenarios los que crean en diferentes ambientes virtuales y que a través de las tecnologías que ofrece esta compañía pueden ser identificados, ¿no? Se mide y esto viene acompañado también de una aplicación móvil. Pónganle ahí en su internet, busquen Psius, van a aparecerle como primera opción y vean su página de internet. Tiene un montón de experiencias, vienen ahí algunas imágenes de las gráficas que entrega a partir de los datos que está leyendo, como estas gráficas, inclusive viene una preinterpretación que se le entrega al terapeuta para que pueda ver qué es lo que está pasando. Vamos, viene un montón de información y este es un ejemplo de cómo
se está aplicando prácticamente ya estas herramientas de realidad virtual para el tratamiento de fobias, ¿no? Inclusive por aquí nos hacen llegar un comentario de, oye, pues esto parece ser importante para la fobia social que se va a empezar a disparar. Ya hay una perspectiva de los psicólogos que están diciendo que ahora que regresemos a nuestra nueva realidad en el que las interacciones sociales hayan cambiado, no solamente por los elementos de contingencia sanitaria, sino por todo el bagaje cognitivo que traemos de este año y cacho ya en pandemia, la interacción social va a ser diferente, va a haber cambiado y el hecho de presentarnos un nuevo aprendizaje puede llegar a despertar muchas fobias sociales. Esto no es lo que yo estaba acostumbrado, esto es diferente, esto, utilizando un poquito las referencias de los memes, esto me dan ansiedad. Sí y no, ¿por qué? Porque a final de cuentas, al principio, cuando empiezas a sobrepensarlo bien, pero en el momento en el que te empieza a generar una versión, porque no, es que, ¿qué tal si la persona viene toda virulenta, no me puedo reunir con ella? Empieza a haber una fobia por todo lo que hemos aprendido, mal aprendido podría ser durante la pandemia. Terapias como esta nos podrían ayudar a comprender, por ejemplo, el efecto positivo que tienen las normas de distanciamiento social, a entender que no todas las personas nuevamente pueden ser un foco, un punto de contagio. Prácticamente podría ser para aquellas personas que les cueste tener una asimilación de la nueva realidad, un mecanismo para poder insertarlos nuevamente a la sociedad, ¿vale? Entonces, ahí está una potencial aplicación. Si ustedes dentro del conocimiento de sus teorías o inclusive de vivencias personales o vivencias cercanas que tengan de fobias, encuentran una oportunidad, aquí podría ser donde podríamos caber nosotros de cómo mejorar la salud de la persona, pues ayudándole a entender que los elementos que esta misma considera como riesgos pudieran no ser ante terapias de exposición, ¿vale? Terapias de exposición creadas con herramientas de realidad virtual, ¿vale? Qué bueno sería que hubiera yo conocido este tipo de cosas, por ejemplo, hace algunos años, pero sépanlo, si personalmente a mí si algo me aterra en la vida es subirme a un avión. Y es chistoso, ¿no? Que el ingeniero tenga miedo de subirse al avión. Pues, ¿por qué? Porque es una lata en el aire. Oye, pero tiene un montón de tecnología y aerodinámica y está bien pensado y todo. Sí, no me importa, me da miedo. Y se los juro, yo tenía un pavor así espantoso de subirme a un avión. Perdí algunas oportunidades de académicas por el hecho de decir, híjole, es que está del otro lado del mundo, no me encanta la idea, porque tengo que usar un avión, ¿no? Acabé tomando inclusive camiones para trasladarme en la República Mexicana. ¿Por qué? Porque no quiero ir a un avión, ¿no? Y entonces tuve a bien decirle a un amigo, oye, pues, a un amigo que ya ni es ahorita, ¿no? Pero tuve a bien decirle a una persona, oye, es que como que esto de los aviones no se me da. ¿Qué debería de hacer? ¿Y saben qué hizo la persona? Agarró y me dijo, ah, mira, hay un programa en el Discovery Channel que pues habla sobre la aeronáutica, ¿no? Y agarra, me da el nombre del programa. Agarro, lo veo, era cómo pasaban los accidentes de los aviones y cómo se hacía todo el peritaje y cómo se hacía toda la ingeniería forense de los procesos de los aviones. No tienes idea de lo peor que me causó eso, porque dije, no, no manches, se caen a cada rato, no que según los aviones eran la cosa más segura para viajar y todo esto. Entonces, ¿qué hubiera pasado si me hubiera acercado a un especialista en poder atender, en lugar de que me acercara con una persona cualquiera y genérica, que me acercara con un especialista y que le dijera, oye, tengo miedo a volar? Ah, pues seguramente me hubiera podido apoyar para poder entender qué es lo que pasaba en estas experiencias, encontrar en dónde estaba mi problema. Y si mi problema realmente era como ser un obsesivo compulsivo y el hecho de no tener yo control, por ejemplo, sobre el decir, ay, esto está mal, salto y me salvo, no, te saltas en el aire y te mueres, ¿no? O sea, el hecho de ese tipo de cosas como de que se salieran de mi control, ya posteriormente con conocimiento de estas cosas fue que pude salir adelante de esto, pero el conocimiento de dónde está el problema
que hace que nosotros planteemos una realidad diferente a la que nos puede ayudar a superar este tipo de situaciones, este tipo de fobias, ¿no? Y ya hoy día, más tranquilamente, afortunadamente, ya puedo subirme a un vuelo por haber superado esta situación que les mencionaba anteriormente, que es ¿dónde está el problema? En la serie de situaciones que tú no controlas. Parte de mi terapia inclusive fue ir a los hangares de Aeroméxico. Afortunadamente una colega académica tiene muy buenos contactos en esto y me permitió ir a una de sus prácticas de campo a los hangares de México y estuve por todos lados, ¿no? En los talleres, viendo qué es lo que se hace, cómo se le da mantenimiento, seguimiento, ver todo el panel de instrumentos que tienen en la cabina, un montón de cosas ya como dándole, no tuve una terapia formal, pero este tipo de conocer qué es lo que hay, si yo mi temor era al desconocer qué había detrás de esto, acercarme y poder dar fe de lo que está pasando para que un vuelo comercial logre salir adelante, ya me ayudó a ir resolviendo, ¿no? Pero, ¿no? Y tuve que ir hasta los hangares de Aeroméxico. Vamos, yo creo que ahí estoy hablando desde mi privilegio de conocer a las personas correctas, pero ¿a cuántas personas podríamos llevar así tranquilamente ahí a los hangares? Al ladito de hangar presidencial, ¿no? De ninguna manera. Pero ¿qué podríamos hacer, por ejemplo, en una terapia de rehabilitación virtual para esto? Hacer la reconstrucción de estos espacios, hacer la reconstrucción del interior de una cabina, hacer inclusive hasta un despiece, ¿no? De las turbinas y de los elementos que tiene un avión, y con esto poder también ayudarle a las personas a entender y a superar esta situación, ¿vale? Repito, ahí fue como un autoconocerme, pero es bien importante esta parte del autoconocimiento de qué a nivel personal qué me pasaba, qué sucedió, por qué no te acerques con las personas incorrectas, qué otras oportunidades teníamos y hoy día, ¿no? Inclusive compartir un poco del cómo encuentro yo esta conexión entre los elementos virtuales, una situación personal y la teoría de cómo se da el proceso de cognición referente a las fobias, ¿vale? ¿Alguna duda con esto que estoy comentando? ¿Todo va bien hasta aquí? Sí, muy bien, perfecto, ¿no? Entonces, Sayus es una empresa a la cual tenemos que tener presentes. ¿Por qué? Porque como se los dije, no somos nosotros ahorita pioneros en hacer esto. Hay gente que ya lo está haciendo, pero también el hecho de que lo está haciendo, estamos hablando, Psyos, si no mal recuerdo, tuvo su fundación en el 2016. Son 5 años, todavía estamos a muy buen tiempo para nosotros también entrar en la carrera de los digicéuticos, ¿vale? Todo esto que he estado mencionando, fíjense, resulta que podríamos inclusive modelar cómo es que operan estos procesos en los cuales, a través del conocimiento de la medición de las variables biométricas y de poder corregir, manipular, regenerar un ambiente virtual con base en estos datos y estimular al paciente para generar un autocontrol de sus emociones, de su proceso de cognición, es a lo que podríamos referirnos técnicamente como un sistema de lazo cerrado. Ajá. También y específicamente para el área de ciencias de la salud es lo que podríamos conocer como un biofeedback, ajá, o biorretroalimentación. Suena demasiado feo, no me gusta más biofeedback y específicamente o en general es un sistema de lazo cerrado. ¿Qué quiere decir un sistema de lazo cerrado? Al menos hasta los 3 mecanismos que habíamos estado estudiando anteriormente, encontramos lo siguiente. Está el paciente, le pone su trinche de realidad virtual, por ejemplo, como en el caso de Erin Martucci, ¿no? Estaba la señora ahí con sus contracciones y estaba por dar a luz. Llega el doctor, le pone su terapia de realidad virtual, está siendo estimulada, así como que, bueno, pues parece ser que va bien. Parece ser, ni le están midiendo nada, ni había como un regreso de información. Pues órale, síguete con lo del parto, ¿no? Síguele apoyando a que dé a luz, ahí que se entretengan con la realidad virtual. Y al final, sí, bueno, pues sí funcionó. Ajá. Eso es un ejemplo de un sistema de lazo abierto. Tenemos una entrada, tenemos un proceso, tenemos una salida. Pero si nosotros le incluyéramos que a la salida vamos a generar una lectura del valor esperado para poder identificar si está correcto y aparte
el error, poder hacer los cambios en el sistema de entrada, en la planta que se conoce, para que el sistema de salida sea óptimo, aquí es donde estamos creando lo que se conoce como un sistema de lazo cerrado, ¿vale? El diagrama general de esto, acompáñenme a verlo en la imagen que está en traigámoslo a nuestro tema, un estímulo, ¿no? Este estímulo va a pasar por un sistema controlador, donde en este controlador prácticamente quiénes va a ser el que lo controle, pues podrían ser nuestras herramientas de realidad virtual. Mientras que una planta, donde puede ser toda la parte gráfica o toda la parte áptica interactiva que estemos involucrando en nuestro sistema, está generando un grupo de salidas. Las salidas generalmente en nuestra terapia es que, por ejemplo, ya no estás sintiendo tanto el dolor, ya no estás ensimismado en un pensamiento, ya recordaste algunas cosas, tu temperatura, incluso vamos a meter aquí conceptos biométricos, ¿no? Tu temperatura corporal pasó de un estado alto a un estado bajo, tu ritmo cardíaco y la variación de este se han estado regulando, tu valor galvanométrico indica que no estás presentando sudoración, por lo tanto no estás en una situación estresante. Todo ese grupo de elementos lo que hacen es ver qué está pasando con el paciente y regresar la información. ¿Por qué? Porque imagínense, por ejemplo, nosotros pudiéramos meter para la aracnofobia, ¿no? En este momento, una araña. Ah, bueno, ¿y esta araña? ¿Qué está pasando con la persona? Pues no, mira, no le está causando ningún efecto. Su ritmo cardíaco sigue bajo, su temperatura sigue baja, entonces hay que hacerle un cambio y la entrada pudiera ser que cambie las dimensiones, que cambie el color, que cambie las cantidades, pero si se fijan es un proceso que ahora se haría en tiempo real, a diferencia de las terapias convencionales en las que tendría que ser o tengo un banco de imágenes, o, bueno, esto no funcionó, a ver, la próxima sesión vemos qué se me ocurre modificarle, sino que en este momento ya nosotros programáramos la cantidad o la serie de variables que queremos involucrar y que constantemente este proceso se esté generando hasta el momento en el que tenemos una salida de, oye, mira, aquí ya su ritmo se está acelerando, como se está acelerando, ¿cuál fue la variable que encontramos? Y que hubiera una estabilidad en el sistema. Si queremos resumir los pasos de lo que les acabo de decir, que se generan en un sistema de lazo cerrado, aterrizado más a lo que vamos a hacer nosotros con la mente, con el cerebro, podríamos decir que nuestra entrada va a ser el generar un estímulo y exponer el cerebro a este, donde el generar un estímulo recuerden, los estímulos son secuenciales, los estímulos son visual, tiene una preponderancia sobre cualquiera de los otros, pero aún así podemos generar los demás. Cualquiera de estos, uno a la vez, podemos mandarlo al cerebro, ¿no? Leer las respuestas, pero ¿cómo vamos a leer estas respuestas? Si nos quisiéramos ver muy ambiciosos, podríamos hacerlo a través de un electroencefalograma, un EEG, para ver directamente las respuestas que estamos causando en el cerebro. Pero eso no es tan necesario o inclusive pudiera ser sustituible. ¿Por qué? Por la cognición encarnada que conocemos, que los estímulos del cerebro causan un efecto en el cuerpo, causan un efecto físico. Entonces, mejor, en vez de estar leyendo al cerebro, que seguramente ustedes también ya lo han escuchado, ¿no? Que la medición de las lecturas cerebrales superficiales son demasiado ruidosas, son altamente imprecisas, tienen sus complejidades y la mejor forma de medir señales cerebrales es invasivamente con electrodos de punta y que eso requiere un montón más de especialización y que pudiera inclusive ser a largo plazo dañino. ¿Por qué? Por estar involucrando por ahí sistemas eléctricos en todos los canales eléctricos del cerebro. Vamos, hacer conexiones invasivas en el cerebro tampoco es lo más recomendable, no más que casos extremos. Ni leas el cerebro, ni leas señales ruidosas. Lee algo que pueda darnos la información de qué está pasando con el proceso exteroceptivo del cerebro hacia afuera. Lee las señales del cuerpo, lee su temperatura corporal, lee su movimiento de ojos, lee sus microexpresiones, lee la galvanometría de la piel, lee el ritmo cardíaco, ¿vale? Todos esos temas
desafortunadamente nosotros en esta clase no vamos a profundizar en ellos, pero sí me gustaría que los tengan presentes. No, se me olvidó otra vez revisar su plan de estudios, pero no se lleven una materia de instrumentación biomédica, ¿no? Por ejemplo, que es en la cual podrían ustedes saber con qué instrumentos leer qué variables bajo qué condiciones. Si no la tienen por ahí, si tienen optativas, tómenlas, es más importantísimo. Si no, pídanla, ¿no? Para que también, me parece que ustedes deberían de sí o sí tener información de cómo, con qué instrumentos se pueden leer las señales del cuerpo. Y entonces, habiéndole leído estas señales del cuerpo, podemos decir nosotros, a que ver, cámbiale el estímulo, como en un proceso experimental, ¿no? Modifícalo, súbele, ponle, quítale, haz toda una serie de cambios a las variables que modifiquen en el entorno acorde a las respuestas que tienes. Si ya tienes a la persona inclusive con un ritmo cardíaco muy alto, con una temperatura muy alta, con situaciones que nos llevan a pensar que inclusive estamos sobreestresando, sobreestimulando a la persona, pues también hay un factor de corrección inverso, ¿no? O sea, tantito a la variable, modifica el entorno acorde a las respuestas. Imagínense que en este mismo momento, por ejemplo, digo, yo sé que sería, bueno, miren, voy a hacer así como un brainstorm nada más de una idea bien alocada, pero imagínense que les pidiera así en este entorno de Altspace, no que tuvieran la cámara encendida en Altspace, pero que tuvieran su cámara web disponible y que con un algoritmo pudiera saber con su cámara web si está su vista poniendo atención a la pantalla y que también supiera que en la pantalla está la clase y no está alguna otra ventana de su potencial interés. O sea, con toda esa información y que si de repente no están poniendo atención y me interesara que la tuvieran, a lo mejor automáticamente que les mande mencionar su nombre y que apareciera un fuego artificial, ¿no? Aquí en la plataforma. Entonces, fíjense todo ese tipo de información. O que a lo mejor por aquí su avatar se me pusiera así en rojito y yo ya supiera y pudiera aventarles una bola de nieve, qué sé yo, ¿no? O sea, ese tipo de cosas, ese tipo de interacciones pudieran ser las que se llevan a decir modificar el entorno acorde a la respuesta. ¿Qué es lo que estás buscando? Y con base en eso que estás buscando, se modifica en tiempo real el proceso en ese mismo momento y en un siguiente ciclo, en un siguiente, se vuelve a generar un estímulo, las modificaciones acorde a la información recabada. Es un input nuevamente, en el cual se expone el cerebro al estímulo, se vuelven a leer las respuestas del cuerpo, se vuelve a modificar el entorno, se vuelve a causar un estímulo acorde a esta información, y esto se está haciendo cíclicamente una y otra vez, ¿de acuerdo? A esto que tenemos aquí, a este sistema de lazo cerrado, es en el que al involucrar tanto para las entradas como para la retroalimentación, sistemas de medición de elementos biométricos, respiración, ritmo cardíaco, oxigenación, posición de los ojos, galvanometría y todas estas que hemos estado mencionando a lo largo de esta sesión, es a lo que le podríamos llamar biofeedback, ¿de acuerdo? ¿Dudas? Una unidad que se tiene que tener previamente una agenda o una reservación para poder utilizarlo, y está en el Four Seasons de Hawái, está en uno de los Four Seasons de Hawái, ¿no? O sea, para empezar vamos ubicando dónde está ubicado todo esto. Este es el POF o el Bessel de inmersión sensorial creado por Adam Gasly, ¿no? Adam Gasly, que es lo que tal, también es un neurocientífico, ¿eh? No es ingeniero, desgraciadamente, no es empresario, se ha vuelto empresario porque se ha tenido que ver así por la empresa que fundó, que se llama Sensic, pero Adam Gasly inicialmente estudia cómo es que afectan los distintos estímulos al proceso de interocepción y mejoramiento del proceso cognitivo de las personas, ¿no? Y entonces, afortunadamente, estamos hablando del año 2018, él puso mucha atención en toda la tecnología que se estaba desarrollando, en que hoy día ya podemos ver hacia dónde está apuntando la atención de una persona con tecnología de rastreo ocular. Podemos saber cuál es su actividad física. Por ejemplo, si una persona está moviendo las manos, está saludando, está haciendo una seña o está haciendo otra,
¿Cómo podemos saber esto? Pues a través de las tecnologías de visión artificial, como el SLAM, que acuérdense que el SLAM es lo que utilizan muchos de los sets de realidad virtual para poder hacer el rastreo de manos y la traducción de este en su avatar, ¿no? Para poder saber si la persona está estimulada positivamente o negativamente, si tiene una excitación, si tiene un estado de alteración a través de la medición de la variación del ritmo cardíaco o inclusive saber cuál es corporalmente cómo está reaccionando su cuerpo, por ejemplo, con la galvanometría o con algunos otros sensores, ¿no? Y entonces, Adam Gasly, o el aporte interesante que tenemos que estudiar aquí desde el punto de vista de la neurociencia respecto a cómo está aplicando estas cosas en su terapia, es que, por ejemplo, este es el pod, esta capsulita es en donde mete a las personas. Como pueden ver, la persona tiene puestos unos lentes de realidad virtual y lo que hace es que al ser capaz de identificar hacia dónde está viendo una persona, puede modificar específicamente los estímulos en el área de atención de la persona. No necesita hacerlos llegar por distintas partes, puede focalizarlos. Al saber si esta persona se está moviendo, identificar por qué se está moviendo por incomodidad, por acomodo, por inclusive tratar de alcanzar como en esta inmersión que se busca lograr algo dentro del ambiente virtual y a partir de esto a lo mejor si ve que estira su mano, estimular estereoscópicamente la creación de un objeto 3D y dárselo en la mano, ¿no? Al saber si la persona se está alterando demasiado, mandar colores tranquilizantes, mandar imágenes tranquilizantes. Si la persona está cayendo como en aletargamiento, acuérdense que está entrando en el proceso automático. Bueno, entonces mandarle como nuevos estímulos, no solamente sensoriales, sino olfativos, táctiles, inclusive de movimiento, esta cápsula de movimientos, ¿no? Pero a partir de todos estos mecanismos, de todas estas tecnologías que Adam Gasly puso en su cápsula, encontró también un nuevo concepto que ha empezado a abordarse más, o sea, también es bastante novedoso. La literatura que podemos encontrar respecto al mismo es muy limitada, pero lo que él encuentra es que pudo saltarse uno de los problemas que inclusive por aquí nos comentaban en clases pasadas, oye, pero ¿qué pasaría si está pasando esto y de repente recibo este otro estímulo? Él encuentra que bajo ciertas condiciones, cuando tú tienes un estímulo sensorial, un olfativo, un táctil, de cualquier fuente que venga, siempre y cuando estos sean homogéneos en intensidad, sean homogéneos en temporalidad, sean homogéneos en espacialidad, vas a poder encontrar algo que se llama el efecto de unidad o en inglés lo pueden buscar como Unity Effect. Ajá. Unity de unidad, no del software que vamos a ver más adelante en las clases. ¿Qué quiere decir esto? Que puede ser posible estimular dos o tres sistemas al mismo tiempo y que la interocepción los detecte como un solo sistema, que los detecte como un solo estímulo. ¿Por qué? Porque esto prácticamente vendría como a romper o a discutir lo que habíamos hablado anteriormente de la secuencialidad de estímulos, ¿no? De hecho, lo que aprovecha el pickpocket, que es hay un estímulo preponderante sobre los demás, pero si los estímulos llegaran a ser coherentes entre sí, es decir, visualmente yo veo que algo se acerca al mismo tiempo que sensorialmente, por ejemplo, empiezo a detectar una corriente de viento y olfativamente se vuelve más la intensidad de un aroma que es lógico para mi cognición de lo que estoy viendo. Si esos tres estímulos se juntan al mismo tiempo, el cerebro es capaz de identificarlos como uno solo y tener la información de los tres al mismo tiempo, ¿sale? Repito, solamente cuando se cumplen esas condiciones. Esas condiciones prácticamente nos recuerdan lo que ya habíamos hablado y que ya había sido previamente estudiado, no con esta etiqueta, pero que en los experimentos de Egerson se acordarán del ser una Barbie, del body swap, de la experiencia extracorporal. Estos experimentos, si recuerdan, nos hablaban de tres cosas.
hacer el estímulo al mismo tiempo, hacer el estímulo en la misma posición, hacer el estímulo en la misma dirección. Pero Egerson solamente se quedaba en hacer un estímulo a la vez. Resulta ser que Adam Gasly, que identifica en este efecto de unidad es si cumples las leyes o los mecanismos de Egerson, de la espacialidad, de la temporalidad y del direccionamiento, del posicionamiento, y los cumples con más de un estímulo a la vez, puedes mejorar la percepción sensorial que tiene la persona y prácticamente bypassear la secuencialidad de eventos, mandarle muchos estímulos al mismo tiempo. ¿Y esto por qué es bueno? Porque prácticamente en un solo momento podrías tú generar mayores interconexiones del proceso cognitivo que mejoren o que le den un mayor potencial a la terapia que se esté evaluando, ¿de acuerdo? Entonces, esto es bien importante, el efecto de unidad que le permite a Gasly tener su sensing, pero es importante para nosotros. ¿Por qué? Porque ya nos debe de abrir la capacidad a pensar en nuevas formas de hacer llegar los estímulos de nuestras distintas terapias al tener la posibilidad de saltarnos la secuencialidad. Lo que nos dice esto es si hago las cosas al mismo tiempo, en el mismo lugar, que sea coherente con la realidad de la persona desde su representación virtual, puedo mandarle mucha información en un solo canal y asegurarme de que ésta le llegue. ¿De acuerdo? ¿Queda más o menos claro el efecto de unidad que describe Adam Gasly? ¿Vamos bien hasta aquí? Repito, esto es una estrategia, es más como esto nos podría ser útil. ¿Por qué? Porque si yo estimulo muchos sentidos con las leyes de Egerson, puedo mejorar el potencial o mejorar el efecto que pueden tener mis sistemas de terapia con calidad virtual, ¿vale? Esto pues empieza a ser interesante. ¿Por qué? Porque empieza a abordar un problema diferente con el cual empezamos. Resulta ser que hay distintos procesos en los cuales la alteración de la realidad puede afectar la salud corporal de las personas, como en un ejemplo clásico en el cual las personas pueden tener una percepción de su cuerpo diferente a la que realmente tienen. ¿De qué proceso, de qué desorden estoy hablando? Estoy hablando de los procesos alimenticios, ¿no? O de los desórdenes alimenticios, que vamos a empezar a ver en un momento más, en el cual principalmente estos se generan porque las personas, los pacientes, tienen una percepción incorrecta, corporalmente hablando, de su cuerpo real, y que esto bloquea los canales de interocepción que impiden al cerebro hacer conciencia y recibir el que la persona realmente, inclusive hasta al tener problemas de respiración, no puede identificar su obesidad porque para la persona está en un cuerpo correcto, que no lo es. Aunque la persona esté empezando a generar, en inglés se le conoce como starvation, ¿no? Como estos problemas que genera el cuerpo al dejar de consumir alimentos, la persona bloquea esos estímulos. ¿Por qué? Porque mentalmente, no, yo no tengo hambre, estoy bien de cuerpo, la anorexia, ¿no? Entonces, este tipo de tratamientos de desórdenes alimenticios se empezaron a estudiar, por ejemplo, desde el punto de vista de la ansiedad. Y aquí podemos encontrar un ejemplo de Alessandra Goni de la Universidad de Milán, en el cual, utilizando la creación de ambientes de realidad virtual, está evaluando cómo se pueden hacer tratamientos para desórdenes de ansiedad, pero desde el punto de vista de la estimulación de alimentos. Entonces ella hace un ambiente de un restaurante y la idea es que el usuario, fíjense, ¿no? Descripción de actividades, como lo que tienen que hacer ustedes en sus proyectos finales. El usuario aparecerá sentado en una mesa en un restaurante en el cual hay una barra con 4 platos de comida que se le pedirá al usuario acercarse a ellos. En un determinado momento se va a levantar la tapa de uno de estos platos y se le va a presentar un alimento fotorrealista. Aquí es un modelado, vamos a hablar de esto, un modelado fotorrealista, en el cual prácticamente el objeto realmente tiene la intención de ser absolutamente fiel a cómo realmente se observa ¿no? Y entonces con eso poder identificar si las personas empiezan a
con biofeedback, con la lectura de los elementos biométricos, si empiezan a tener un aumento del ritmo cardíaco, si les genera un mayor interés, si les genera un menor interés, cómo el cuerpo reacciona al estar viendo una comida. Y con esto poder identificar cuáles son los elementos alimenticios que generan la ansiedad en las personas. Este fue más como un experimento, no es todavía una terapia, sino es un cómo con la realidad virtual puedo empezar a identificar los estímulos alimenticios que generan un comportamiento de ansiedad para poder llegar posteriormente con un sistema de, miren, por ejemplo, ¿no? Que les quería mencionar, el Healing. Si podemos identificar la ansiedad, también podríamos encontrar la forma de combatir un estrés sin involucrar fármacos y todo esto controlado biométricamente. Entonces, por ejemplo, Helium es otra compañía en el que nos vende o nos ofrece soluciones como esta diademita que les pongo aquí en la parte superior, que es una diadema que yo digo que se sobrevende porque nos dice que está leyendo ejes electroencefalogramas. Repito, si alguno de ustedes tal vez ya tiene un poco más estudiada la teoría del electroencefalograma, saben que hay protocolos, el protocolo 20-20, que son 20 electrodos en un hemisferio, 20 electrodos en otro, y son 40 los puntos de lectura que generalmente tenemos para poder realmente leer eficientemente un electroencefalograma, ¿no? Pero Helium dice con un solo punto la hago. Generalmente estas soluciones que dicen que con un solo punto de contacto tienen una lectura del electroencefalograma, lo hacen con la corteza frontal, para poder identificar, por ejemplo, estados de relajación, estados de alteración, a partir de las activaciones de la corteza prefrontal, como lo hemos estudiado, y prácticamente lo que nos dicen es si estamos en el estado de modo automático o estamos en el modo de sobrepensamiento, del ruminating mind. Entonces, por ejemplo, Healing lo que hace es ofrecer esta solución y con un elemento más para aportar al dar la información sobre si un paciente está ante una situación estresora o si simplemente es una situación normal para el mismo. ¿Por qué? Porque esto va a ser útil para lo que vamos a ver en un momento más. En el cual, a sabiendas también de estos elementos de la interocepción, estamos formulando ahorita todos los conceptos que vamos ya después a utilizar en las terapias del desorden alimenticio. Se establece a través de estos autores en una publicación que se llama Conociendo tu propio corazón, dos elementos primordiales que hacen la diferencia para saber cuál es la verdadera relación de conexión que tiene la mente con el cuerpo. Saber si realmente nosotros somos capaces de poder identificar qué tan bien, qué tan mal estamos recibiendo los estímulos del cuerpo para poder identificar problemas nosotros mismos o percepciones que tengamos del ambiente, ¿no? Como lo que mencionamos hace rato de las fobias. Si la persona no es capaz de tener una interocepción adecuada, su mente puede hacer lo que quiera con ella. Pero si la persona tiene una buena capacidad para poder recibir los estímulos del ambiente y procesarlos, esto puede mejorar o facilitar, por ejemplo, el tratamiento de fobias o la asimilación, la percepción que tenga de sí mismo un paciente, como puede ser en el caso de la visión corporal, ¿no? Y para ello, entonces define dos elementos que tienen que ver mucho con la forma en la cual el cerebro es capaz de detectar el funcionamiento interno del cuerpo. Una precisión cognitiva y una conciencia cognitiva. Para esto, vamos a hacer primero un experimento, ¿sale? Entonces, ahora sí, requiero un poco de mayor concentración que la que ya tenían en este momento en la serie de instrucciones que les voy a pedir. Van a escuchar primero mis instrucciones. Yo les voy a decir cuándo hagamos esta prueba. Vamos a ver qué es lo que se busca. Y es una prueba común que se utiliza para poder identificar qué tan buena es una persona en cuanto a su para su precisión interoceptiva y su conciencia interoceptiva, para saber qué tan bien está relacionada una persona con el conocimiento de los estímulos corporales, qué tan mal. Siguiente, ¿sale? Van ustedes
a cerrar los ojos y van prácticamente a bloquear ese gran estímulo visual del tercera parte de nuestro cerebro que podría ser un distractor para nosotros. Ajá. De preferencia, si están usando audífonos, mejor para que no les llegue por ahí algún ruido que los pudiera desconcentrar, pero habiendo bloqueado al menos visualmente, cierren los ojos, la mayor parte de distractores van a hacer lo siguiente, sin tocarse el cuello, sin tocarse la muñeca, sin tocarse el pecho. No se vale. Sus manos a los costados, sus manos en otra parte, ajá, no se vale como realmente, como de alguna forma física lo podríamos hacer para esto que les voy a pedir, no se vale usar ningún truco físico, ajá. No quiero que volteen a ver su Apple Watch, que saquen su aplicación con el celular, nada. Simplemente hagan lo siguiente, ajá. Al cerrar los ojos, cierren los ojos y traten de sentir las pulsaciones de su corazón. No toquen, ajá, y díganme, les voy a dar un minuto, ajá, y van a ustedes a tratar de saber cuál es su ritmo cardíaco, cuáles son los beats por minuto que tienen, ajá. Repito, no se vale usar instrumentos, no se vale tocarnos la muñeca y, bueno, pues es que ahí se siente que ya pasó la sangre, nada, ajá. Repito, en el momento en que deje de hablar, va a empezar a correr el tiempo. Cierren los ojos, concéntrense y sientan su ritmo cardíaco, ¿vale? En este momento vamos a empezar la prueba ahora. Oigan, ¿el profe se fue? A ver, listo. Ajá, por ahí, fíjense que escuché a alguien decir, oigan, ¿se fue? Me moví de posición justamente para ver quién no había cerrado los ojos, ajá, o inclusive para ver quién estaba haciendo una cosa diferente a la que dictamos, ¿de acuerdo? Pero a ver, regresen acá conmigo, ajá. Pueden anotar el valor que crean que haya tenido o que ustedes determinen que fueron la cantidad de pulsos que tuvieron en ese minuto. Ajá. Por allá vamos a ver quién tiene, quién en su valor, quién determina, quién siente que contó menos de 30 pulsos en ese minuto. Caritas felices, ¿quién menos de 30 pulsos? ¿Vale? Menos de 50. Por allá tenemos algunos. ¿Sí? Menos de 70. Menos de 90. Y por ahí nos podríamos ir y continuar con los demás valores, ¿no? Si alguien por estado menos de 30, pues sería interesante saber que generalmente en estado de reposo nuestra pulsación normal debería de ser de 60 pulsos por minuto aproximadamente, ¿no? Entonces con 30 estamos en un problema. Oye, pero no, yo estoy bien, todo bien. Bueno, ¿por qué? Porque aquí hay algo que la precisión interoceptiva no te dejó determinar o no te dejó detectar. Resulta ser que esta evaluación, a ver, para en general, una primer pregunta dentro del proceso. ¿Cuántos
Luego, carita feliz, sí, sí, carita triste, sí, no. Luego, en cuanto te dije, empieza la prueba, pudiste detectar, pudiste sentir las pulsaciones de tu corazón. Carita feliz, ¿quién luego lo pudo hacer? Carita triste, ¿quién no? Por ahí vemos mayorías caritas felices, caritas tristes. El caso es que resulta ser que esto no es naturalmente sencillo. ¿Por qué? Porque, cual ejemplo de la nariz, que todo mundo ve su nariz, pero estamos tan acostumbrados a verla que nuestro cerebro ya la omite y por eso no siempre somos conscientes de la existencia de esta. Lo mismo pasa con las señales del cuerpo. A veces están sucediendo en todo momento y nosotros las damos por sentado y no somos capaces de percibirlas. Pero a diferencia de, por ejemplo, usar un instrumento o ponernos, vamos a el pulso tomando la muñeca y sintiendo como esas vibraciones, o en el pecho, ¿no? Y sintiendo como el movimiento del músculo del corazón, pero el no tener un estímulo táctil, sino únicamente por cómo funciona internamente, tener la capacidad de lectura de ese sistema que está funcionando en todo momento, es la prueba que se hace con esta capacidad de precisión y conciencia interoceptora. ¿Por qué? Porque en nos haya costado, entre más trabajo, más tiempo nos haya costado percibir esos pulsos, el percibir que nuestro sistema circulatorio, que el corazón estaba funcionando, significa que estamos más disasociados de nuestro cuerpo. Eso no es necesariamente malo si se le da el seguimiento adecuado para poder nosotros ser conscientes de lo que está pasando dentro del cuerpo, ¿no? Pero ahora viene la primera, la precisión interoceptiva. Por ahí algunos mencionaron que tenían 50, 60, y lo más probable es que si fuéramos con un instrumento y leyéramos su ritmo cardíaco, hubiera una diferencia significativa entre el valor de lo que identificaron y el valor real que está sucediendo. ¿No? Esta diferencia se le conoce como precisión interoceptiva, que es qué tan cerca una persona está del valor que realmente un instrumento objetivo nos puede decir del ritmo cardíaco. ¿Y esto por qué es importante? Porque entre mayor sea la precisión, significa que mejor nosotros tenemos una interconexión entre la mente y el cuerpo para entender o para saber qué es lo que pasa. De alguna forma, por así decirlo, mejor es nuestra realidad. ¿Por qué? Porque tanto pacientes con fobia como los pacientes que vamos a ver en un momento más con la siguiente tema, se establece que tienen un bajo nivel de precisión interoceptiva. ¿Cómo podríamos identificar esto? Con la prueba que acabamos de hacer, con un instrumento, por supuesto, a la mano, pidiéndole a la persona que esté bloqueados sus estímulos visuales, que la persona sienta cuántas pulsaciones tiene, dejar pasar un minuto, tener el valor del instrumento, el valor que nos da la persona y entonces hacer una comparativa. Entre más separados estén estos valores, la persona más separada está de entender qué es lo que pasa en su cuerpo. Segundo punto, sin hacerles saber el valor del instrumento, a las personas se les pregunta, ¿y qué tan seguro estás de que realmente pudiste sentir todas las pulsaciones? Inclusive por ahí yo veo cuando les hice esta pregunta de a quiénes les costó trabajo y no, a varios que tuvieron por ahí mucha confianza en decirme, sí, 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 yo luego lo detecté, o algunos que dijeron, no necesariamente. Realmente, la conciencia interoceptiva se refiere a qué tanta confianza el paciente da al valor por el que preguntamos en la precisión interoceptiva. Oye, tú me dijiste 60, ¿qué tan seguro estás de esto? Ah, segurísimo, si yo sentí todos y cada una de las pulsaciones del cuerpo. ¿Y qué pasaría con una persona que tiene una muy baja precisión interoceptiva y una muy alta conciencia interoceptiva? Está muy peligroso esa situación. ¿Por qué? Porque está absolutamente segura de lo que le está pasando, pero realmente no es la realidad, no tiene la capacidad de poder identificar exactamente es la realidad que lo rige. Entonces, ¿qué es más o menos algo esperado, algo normal, algo estable? Un valor en el que la precisión sea suficientemente alta, lo más acercado a un valor
otro, pero que la conciencia sea medianamente, no sea al 100% segura, sino que tenga la capacidad de dudarlo. ¿Por qué? Porque también se abre a la posibilidad de que su realidad no sea la única, sino que sea algo discutible, que pudiera estársele escapando algo y siempre y cuando le informemos que se le está pasando, bueno, entonces ya eso mejora la confianza en lo que mencionó, ¿no? Entonces, este experimento es muy importante y es como, digamos, el caballito de los terapeutas para poder saber qué tan una persona es consciente de cómo se está percibiendo a sí misma y de las señales que les esté mandando la interocepción, porque gracias a esto es que se puede empezar a abordar el problema de la anorexia nerviosa, entendiendo la anorexia nerviosa como la disminución de la ingesta de alimento por una percepción equívoca tanto del peso como de la apariencia de una persona. ¿De acuerdo? O sea, otra vez, pues no lo digo yo, esto lo dicen los grupos científicos, cuando una persona, por ejemplo, como nosotros ahorita les preguntamos del ritmo cardíaco, pero si tú a una persona físicamente, biométricamente, a nivel de estudios, estás identificando que hay problemas objetivamente, no porque sea una apreciación nuestra, sino porque es una interpretación a partir de una serie de valores. Podemos identificar que una persona tiene problemas, pero esta persona dice, no, yo estoy bien. Y cuando esto está asociado al problema de la ingesta de alimentos, porque el yo estoy bien de la persona es una percepción equívoca de su peso, una percepción equívoca de su apariencia, tenemos un problema de anorexia. Ajá. Y este problema a nivel inmersivo, a nivel de las tecnologías que a nosotros nos interesan, lo ha estudiado Giuseppe Riva. Ajá, él, digamos que ese sí es nuestra autoridad, ha dado ahí un montón de prácticas en seminarios, en conferencias a nivel mundial, en italiano con subtítulos en inglés, por supuesto, ¿no? Giuseppe Riva lo que hace es identificar mira, ¿cuál es el problema? Pues resulta, y lo hace con este experimento. Yo les doy un pedazo de cuerda a los potenciales pacientes con este problema. Y a su, a su conferencia que represente la percepción que tú tienes de tu cuerpo. Y entonces las personas, pues, si hacen un círculo referencia, por ejemplo, y posteriormente empieza con el proceso de terapia y se enseña lo que es un cuerpo saludable. Posterior a este proceso les vuelve a dar un pedazo de hilo y si la persona disminuye, cambia, aumenta significativamente, estamos hablando de variaciones más por ciento, la longitud o la dimensión del hilo que representa su percepción significa que realmente tiene una disociación de lo que la persona creía que es un cuerpo saludable respecto a lo que realmente representa porque ya le enseñamos cómo a través de un estímulo visual, ¿vale? Y entonces este autor lo que hace es determinar que el problema principal de la anorexia nerviosa es un problema de interocepción, un problema en el que la persona ha dejado de recibir los estímulos de su sistema digestivo que le está diciendo, me hacen falta nutrientes. ¿Por qué? ¿Qué es lo que lo está bloqueando? ¿Cuál es el pensamiento? ¿Cuál es la línea? ¿Cuál es el canal de información que está bloqueando que llegue este tipo de información al sistema nervioso? El propio cerebro, porque el cerebro está diciendo, y acuérdense de la teoría de Puerto que hablamos, cuando el cerebro bien, el cerebro dice, no pasa nada, bloquea automáticamente los canales del sistema nervioso para dejar de recibir estímulos externos. Como puede ser inclusive por ahí problemas de gastrointestinales derivados de todas las ideas que se generan al no estar consumiendo el alimento adecuado. Entonces, pero la persona dice, no, yo me estoy viendo y a pesar de que en la realidad podemos ver un cuerpo con problemas, un cuerpo que no tiene los nutrientes suficientes, un cuerpo que inclusive a nivel de movilidad se ve comprometido por la falta de estos nutrientes, si la persona está segura de que el cerebro dice, no tengo ningún problema,
en la imagen, en esta alucinación que genera, estoy bien y por lo tanto dejo de recibir los estímulos que pudieran advertirme que necesito mejorar o cambiar mi forma de ingerir alimentos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace Giuseppe Riva con terapias inmersivas con realidad virtual? Prácticamente lo que hace es poner a una persona, aquí vamos a ver el estudio de otro autor, pero es el mismo ejemplo de lo que hizo Giuseppe, es poner a una persona ante un avatar que represente una figura que para sus condiciones antropométricas, que para sus condiciones sociológicas, que para todo lo que representa ella, ser mujer, ser hombre, ser de una determinada estatura, ser de una determinada etnia, para un cierto grupo de edades, representaría el modelo estándar de figura saludable. Ajá. Repito, esto desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista nutriológico, desde el punto de vista antropométrico, no tiene que ver con los preceptos sociales, simplemente es un desde el punto de vista de ciencias de la salud. Entonces, se expone con terapia de avatares a la persona al ver un cuerpo que tenga una apariencia, que tenga una constitución, que se represente un cuerpo saludable. Y utilizando las técnicas del body swapping, repito, Ejerson una y otra vez, a la persona se empieza a tener un estímulo táctil al avatar y un estímulo táctil a la persona, en el mismo lugar, al mismo tiempo, en la misma dirección. Se le hace saber a la persona que este debería de ser su cuerpo. En ese momento, la persona empieza a entrar en una reasociación de lo que representa un bienestar corporal y en el momento en el que se le quita el estímulo de realidad virtual y se le vuelve a enfrentar con su propia imagen, como puede ser en un espejo, ahora sí, prácticamente al verse diferente a lo que a nivel, repito, ciencias de la salud representaría un estado de bienestar, representa y su cuerpo al verse diferente a este que ya se le enseñó cómo debería de ser, entonces la persona reabre los estímulos y puede volver a tener percepción de ah, me está fallando esto aquí en el cuerpo, me está faltando alimento, o vuelvo a consumir y eso le permite poder recalibrar el pensamiento hacia una percepción corporal correcta acorde a las demandas nutricionales y acorde a todos los elementos de biofeedback que se le pueden meter a la persona para poder superar el problema de anorexia. ¿De acuerdo? Este estudio también lo hace este autor Kaiser en la Universidad de Utrecht, basado en terapias de realidad virtual y de exposición física ante un espejo para poder hacer que la simulación de una figura saludable, de cómo deben ser las condiciones esperadas de una persona que para sus características realmente represente un bienestar corporal, las personas puedan volver a asociar, perder un poco esta idea de que las personas estaban bien a pesar de no estarlo, pero todo esto a partir de una imagen mental concebida. ¿De acuerdo? Se entiende menos la idea de técnicas de swap para la percepción corporal en el tratamiento de la anorexia. ¿Sí? Repito, el problema, dejo de consumir porque siento que el cuerpo está bien, no tengo ninguna señal de peligro, como no tengo ninguna señal de peligro y no necesito ingerir ningún alimento, entonces dejo de hacerlo. Pero eso, otra vez, se hacen estudios, se hace biometría, se hace lo que quieras, es discutible desde el punto de vista médico. Esta terapia tiene más de una utilidad, tiene más de un y como ustedes se han de estar dando cuenta ya, sí tenemos la capacidad de que una persona que estaba disasociada de su realidad hacia el punto de vista de la insuficiencia alimentaria, poder atenderla con estas tecnologías, podríamos encontrar ahora también el ejemplo de cómo atender el otro caso, ¿no? Para esto, y nuevamente haciendo como mención o referencia a toda la serie de pruebas que se han encontrado, si ahorita nos pusiéramos a estudiar todo respecto de esto,
No el tiempo de la clase ni de la siguiente sesión, pero encontramos los famosos metaestudios, ¿no? Y por ejemplo, en este metaestudio de Klaus, Larsen y Levy, podemos encontrar un, eh, una evaluación de muchas pruebas a nivel mundial que se han realizado de cómo podría aplicarse la realidad virtual en desórdenes alimenticios, encontrando los beneficios que ya sabemos. Al caso tiene persona una socialmente solamente como con los fármacos se puede llevar a cabo, ¿no? Entonces, está validado esta serie de métodos para poder utilizar realidad virtual en los desórdenes alimenticios y esta misma validación hace que lo podamos llevar a la cara opuesta, por decirlo de una manera simplificada, de la anorexia, que es la obesidad. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo podemos entender nosotros el problema desde el punto de vista cognitivo de la obesidad? Es una ingesta calórica superior a la demanda metabólica que tiene el cuerpo. Eh, de la realidad en la, si la persona no es capaz de identificar o está con una, o sea, vamos, es una figura corporal, no que cumple con estándares de estética, ni mucho menos, sino con meramente de salud. Si la persona no es capaz de asociar que la figura que se está presentando ante el espejo, que ella misma, que él mismo, tienen no son realmente figuras que tengan que ver con la salud, pues entonces dice, yo estoy bien y como estoy bien, bloqueo toda la serie de estímulos interoceptivos que me pudieran decir que realmente no lo estoy. Y en el caso de la obesidad es pues entonces como estoy bien, pues yo sigo teniendo una ingesta calórica estándar para mí, lo que yo considero que está bien, que en el caso de la obesidad se sobrepone a la demanda metabólica que tenga la persona, ¿no? Y si bien la obesidad podríamos estudiarla así prácticamente un semestre completo porque tiene muchas componentes, la componente biológica, la componente psicológica y la componente social, para nosotros va a ser principal el cómo desde el punto de vista mental ayudar a la persona a determinar nuevamente con las terapias de avatares, con el body swapping, que el cuerpo que se está manifestando de la persona no es persona saludable, acorde a todos los elementos de salud que hemos mencionado, ¿no? Y entonces, aquí atendiendo a distintos factores de la obesidad, se pueden hacer sistemas con realidad virtual en el que, por ejemplo, como en la imagen que tenemos de la esquina superior derecha, se puede dar un acompañamiento a las personas para poder hacer una reasimilación de lo que representa una ingesta calórica. Entonces, es una forma de poder reentrenar, reestructurar el proceso cognitivo a través de la educación de los sistemas calóricos. Tal vez tú solamente tienes una ingesta por el desconocimiento que calóricamente esto representa para el cuerpo y de un instinto de saciedad. Entonces, se pueden hacer terapias con realidad virtual para poder tener un acompañamiento en el cual, por ejemplo, ante una situación típica como puede ser estar comiendo en un restaurante, se puede empezar a hacer conciencia a las personas de lo que implica un consumo calórico, ¿no? Por otra parte, también desde el punto de vista social, se habla de que las personas con estos desórdenes alimenticios, pues están tan en su propia realidad que no son capaces de, por ejemplo, poder hacer las compras eficientemente, ¿no? Entonces, inclusive se pueden hacer sistemas en realidad virtual para poder entrenarlos sobre el proceso de etiquetado de los alimentos, para poder mejorar la selección de un consumo saludable respecto a un consumo que pudiera ser nocivo, ¿no? Para las características que tiene la persona, llámese anorexia o llámese obesidad, y también cómo es que emocionalmente para las personas, tiene que ver esto como por ejemplo con la fobia, para la persona representa el
poder ingerir un alimento emocionalmente, ¿qué es lo que representa para la persona? ¿Por qué? Porque ahí podría venir otro truco mental. Si la persona tiene estos shots dopamínicos a la hora de tener una ingesta, sin importar el grado calórico que ésta represente para la misma, pudiera ser que el cerebro esté diciendo, tú dame más de eso porque me hace bien, bloqueo lo demás, bloqueo entre ellos el instinto de saciedad y entonces la persona simplemente esté comiendo como, primero por satisfacción, pero dejar de lado también la saciedad derivada del de la estabilización metabólica que tenemos por las calorías que tiene cada uno de estos alimentos. Entonces también se puede con terapias de realidad virtual y biofeedback identificar cuáles son los disparadores emocionales que representa la comida para una persona y reenseñarle que no necesariamente los alimentos son un causante de satisfacción, sino también son un cumplimiento calórico que se debe de respetar por muy satisfactorios que estos sean. ¿De acuerdo? Entonces, esto, la realidad virtual aplicada a los descubrimientos favoritos, que es el de, y bueno, ¿cómo podría reeducar a las personas y cómo podríamos causarles un daño, una ilusión a las personas respecto a su consumo energético? Es decir, les hace falta o les sobra con un mismo elemento estandarizado a través de los elementos virtuales, pues el experimento el doctor Michitaka Hirose, en el cual lo que evalúa es un cómo podemos con la capacidad de alterar la percepción, engañar al cuerpo de que está consumiendo más o está consumiendo menos alimentos a través de una medida estandarizada. Y él lo que hace es lo siguiente. En un principio, este experimento data del 2012. Todavía acuérdense que en el 2012 apenas Palmer Luckey iba a empezar a popularizar las lentes de realidad. En este caso, él lo que hace es con visores de video y con una cámara que identifica la posición de la mano y uno, en este caso, una dona o una galleta Oreo. El primer experimento que hizo lo hizo con una galleta Oreo. Lo que hace es evaluar, agarra un grupo de control y les da a comer la cantidad de galletas Oreo que las personas quieran. Y con eso establece su métrica, ¿no? Y para un segundo grupo, lo que hace es, con el software de la cámara, aumentar el tamaño, eh, aumentar el tamaño de la galleta que está sosteniendo la persona. Y entonces se la sigue comiendo, pero visualmente hablando, la persona está comiendo una galleta más grande. Y nuevamente la prueba es la misma. Son por menos galletas por la alteración de la percepción, hasta el grado en el que por haber incrementado el tamaño de la galleta, disminuyó el consumo en un 15%. Y después, con un segundo grupo, fuera del de control, hace el inverso. En vez de aumentar el tamaño de la galleta, disminuye el tamaño de la galleta, ¿no? Y entonces encontró, y también lo mismo, come tú cuantas Oreos quieres, encontró que las personas consumían 15% más galletas cuando éstas eran de tamaño reducido que la medida estándar del resto de las personas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que describe esto prácticamente? Dice, puedo modificar la percepción de las personas para que también ante la ingesta alimenticia, aquellas que requieran consumir menos con la misma cantidad del nivel al que están acostumbradas gradualmente las personas, poder darles una menor ingesta calórica a sabiendas o engañando al cerebro de que están teniendo la misma que las personas quieren recibir. Y al revés, si las personas están recibiendo menos, tener la capacidad de poder darles más a partir de la reducción de esto por la percepción de las dimensiones de aquello que están consumiendo. No se quedó hasta ahí el experimento. Él dijo, a ver, si visualmente logré este resultado, estoy seguro que y les da una galleta con la misma forma, con las mismas características sensoriales de lo que estaba montando en este entorno virtual,
pero era una galleta seca, era una galleta insabora y simplemente era, o sea, era comestible, vamos, pero lo que hace en el ambiente virtual es sobreponer la imagen de una galleta de chocolate, de una galleta con cierto aroma, los inyecta artificialmente y entonces les dice a las personas, a ver, come esto, ¿no? La persona creía hablando, que estaba comiendo una galleta de chocolate, lo come, se estimula olfativamente y un 70% de personas no pudieron distinguir que les estaban dando un objeto cero calórico insaboro a que les estaban dando saborizada de esta marca en particular que les comento, ¿no? No solamente jugó con los tamaños de las galletas, jugó con los aromas. Y con esto, la conclusión a la que llega el doctor Hirose es que la realidad es en la mente. Derivado de esto, él promueve toda una serie de mecanismos para poder hacer una modificación del apetito a través de terapias. Ha continuado con sus investigaciones, pueden revisar hoy día las investigaciones virtuales. Lo que hace es prácticamente con las tecnologías para lectura de manos, con la tecnología de objetos reales con el usuario y a estos hacerles cambios y modificaciones en tiempo real, biofeedback, en la realidad virtual para poder alterar las percepciones de la persona en cuanto al ingerir alimentos para mejorar la saciedad del apetito, para aumentarla en el caso de que las deficiencias existieran, para prácticamente poder alterar la realidad del apetito que tiene la mente de cada una de las personas, ¿no? Sí, Daniela, creo que tenías por ahí alguna duda. No, bueno, lo que era como un comentario porque me acordé de cuando comía tacos y, o sea, si eran tacos de tortilla chiquita, que es la tortilla taquera, pues eh, pues recuerdo que se come más cuando es con tortilla taquera que cuando es con tortilla de burrito, por así decirlo. Fíjate, es muy interesante lo que nos dice su compañera Eso me Daniela. parece. Tal vez me gustaría buscar un poco más de estudios al respecto, porque ahí digamos que no existiría como una línea estándar, pero dice su compañera, no, o sea, mira, yo recuerdo que si me dan tacos de tortilla chiquita a que si me dan tacos de tortilla grande, evidentemente la cantidad de materia en cada uno de estos es diferente. Y ella dice, no, yo como más con los de tortilla chiquita de grande, te echas uno. Pero si tuviéramos por ahí una línea estándar que nos dijera a lo mejor cuánto es lo que generalmente consumes y cuánto de esto equivale a la cantidad de tortilla chica, a la cantidad de tortilla grande, ponerle un poco más de rigor a ese estudio, podríamos encontrar algo similar a lo que nos está diciendo por acá el doctor Hirose, ¿no? Y recuerden que para él su estándar es existe un objeto físico, yo te estoy dando una galleta Oreo, pero en una ocasión engaño a que es más grande, en otra ocasión te engaño a que es más chica, te estoy dando una galleta insabora, en una ocasión te estoy engañando olfativamente que la galleta es de otras características, desde otras formas, y visualmente te estoy diciendo eso también, pero en la otra, en la realidad es que todo fue un engaño, ¿no? Entonces, justamente este tipo de herramientas, este tipo de ilusiones es lo que tendrían nosotros que, con los 4 mecanismos que hemos estudiado a lo largo de estas sesiones, poder engañar responsablemente al cerebro diciéndole, no estás bien, necesitas mejorar tal o cual aspecto. Esto de lo no está presente. Mira, te voy a enseñar otra cosa. Realmente no, el dolor que estás sintiendo ahorita te voy a enseñar otra cosa. Tienes muchas cosas que pensar. Permíteme dirigir tu atención a una en particular. Permíteme favorecer tu concentración. Estás demasiado en el modo automático. Mira lo que está sucediendo por allá, aviéntale una pelotita. Mira, ahora viene esto, está cambiando el día. Modificar el poder nosotros a través de la realidad virtual, crear estímulos, concentrar estímulos, poder dirigirlos y poder darle a las personas lo que necesitan, sensorialmente hablando en cada momento para entender cada una o para poder resolver cada una de estas problemas que se presentan, ansiedad, depresión, eh,
demencia, desórdenes alimenticios. O sea, eso es la herramienta, esa es la capacidad que tenemos que poder empezar a relacionar nosotros con las herramientas de realidad virtual. Recuerden que la realidad virtual es lo más nuevo temporalmente hablando respecto a todas las otras teorías, respecto a todas las otras aplicaciones de las terapias clásicas que ya se hacen, la rehabilitación, en la neurorehabilitación, si quieren así. Entonces, aquí lo que tenemos que encontrar nosotros es ¿qué se hace ya en las terapias convencionales? ¿Qué esto está limitado? ¿Cómo podemos superar estas limitantes con la realidad virtual? ¿Y cómo podemos aprovechar los estímulos que nos dan los entornos inmersivos para poder mejorar las terapias? Ajá. La realidad virtual como tal no vino a traer una terapia nueva, vino a mejorar las existentes, no vino a quitar al terapeuta, vino a darle una nueva herramienta, no vino a curar a todos los pacientes, vino a identificar problemas en particular a los cuales la tecnología pudiera para contribuir en algo, ¿de acuerdo? No es, y aquí sí me gustaría, o sea, a pesar de que realmente estoy muy convencido de la utilidad de estas herramientas de realidad virtual, no es una panacea, no es un medicamento absoluto que sustituya de forma irrevocable los tratamientos farmacológicos. Ofrece mejoras en torno a ellos, pero también de lo que se trata esto es de darnos una alternativa y el para quienes y para quienes no. Inclusive, por ejemplo, lo hablábamos con lo de las terapias del dolor, pero te imaginas ponerle un lente de realidad virtual, un casco así con el peso y las presiones que traen todo esto a una persona que acaba de pasar por una cirugía a nivel craneal, simplemente es imposible, ¿no? Entonces, este tipo de peculiaridades, ese tipo de particularidades es de lo que vamos a hablar más adelante sobre tal vez algunos casos de cuándo sí, cuándo no, cómo aplicarlo. Lo que quiero que se nos quede de estas sesiones es hemos visto que no estamos nosotros solos en el universo de la aplicación de las tecnologías en la rehabilitación. Hay muchos estudios detrás de esto, pero no por eso significa que nosotros dejemos de hacerlo. Seamos parte de esa comunidad y entremos al juego de poder aplicar la realidad virtual para mejora, para complemento y para potencializar las terapias que ya conocemos, que ya existen, y no solo eso, sino lo que ustedes también a nivel activo empiecen a encontrar que podemos responder, que podemos atender a través de los entornos inmersivos. ¿De acuerdo? ¿Queda más o menos clara la idea de este tema, de lo que hemos visto en la sesión del día de hoy? Sí, porque si eso va quedando claro, entonces vamos a aprovechar la frescura de lo que traemos ahorita de esta relación ya de la parte técnica de la realidad virtual con la parte de ciencias de la salud de las terapias para poder mejorar lo que ustedes están entregando para el laboratorio 3, ¿sale? Recuerden que mañana tienen que hacerme llegar sus briefs. Ajá. El jueves vamos a tener sesiones por grupos, por equipos, para que yo les pueda comentar lo que veo de su brief y para poder decirles en qué aspectos tener cuidado en la realización de su proyecto final. ¿De acuerdo? Los horarios de revisión del día jueves se los publico mañana en el grupo para que se organicen en equipo y que estén presentes a través de estas plataformas, estén aquí a las horas que les corresponda. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda con eso? ¿No? Si todo queda clarísimo, entonces nos vemos el jueves para hacer esta retroalimentación de sus briefs en mejora o en crecimiento de su proyecto final, ¿vale? Gracias, cuídense mucho, que tengan muy buena continuación de semana. Hay un video nuevo en el grupo, échenle un ojo, es de Sayus, para que vean cómo está aplicándose hoy día comercialmente estos temas que hemos estado viendo en las sesiones, ¿vale? Gracias, cuídense mucho, nos estamos viendo el